Bienvenidos a Generación 30, donde compartiremos historias que inspiran. Las historias que dejan huella y abren nuevos caminos merecen ser compartidas. Generación 30 es un espacio que explora la historia de personas inspiradoras, el camino que han recorrido y lo que construyen para el futuro. Promover la educación financiera en las familias es muy importante para que en el futuro podamos gestionar mejor los recursos. Les presento a José Adolfo Quizocala. Es reconocido internacionalmente por ser el creador más joven de un banco, que tiene como objetivo mejorar las finanzas de los hogares peruanos y proteger el medio ambiente. Conozcamos su historia y cómo planea continuar con este proyecto. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Gracias por venir desde Arequipa. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿en qué momento de tu corta edad, porque tienes 18 años, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento de tu adolescencia, niñez tal vez, te salta la idea de querer ayudar al otro? Exacto, como tú lo mencionas, fue cuando era un niño, cuando tenía 7 años, de hecho, nace la idea de crear un banco. Pero no nace porque yo quería ser banquero, o sea, de hecho, lo que más me conflictúa dentro de mi proyecto son los números. A mí no me gustan mucho los números. ¿Ah, no? Me gusta ayudar a la gente. Y de hecho, encontré en el modelo de un banco la manera y la posibilidad de ayudar a la gente. Entonces, ¿cómo pasó esto? Yo era un niño, estaba caminando por las calles y veía a muchos niños trabajando. Y yo sí iba a un colegio. Y siempre me preguntaba, ¿por qué yo puedo ir a un colegio y otros niños no? Claro, la ventaja, el privilegio. Creo digamos, que, ¿no? exacto, yo sentía tal vez que tenía algún tipo de privilegio, qué pasaba, y necesitaba entenderlo, porque como niños no nos quedamos con la duda de nada, realmente queremos saberlo todo. Correcto. Entonces, cuando yo era un niño, buscando respuestas, le pregunté a uno de los niños que trabajaba en la calle. Me contó su historia y eso me cambió la vida, porque entendí que la razón, o normalmente la mayoría de las razones por las que un niño no trabaja es porque hay problemas económicos en casa. Claro. Entonces, así es como nace la idea de crear un banco. ¿Por qué? Porque dije, si hay un banco para adultos, donde ellos puedan ahorrar para su futuro y puedan pedir dinero si es que lo necesitan, ¿por qué no hay uno para niños? Me puse a buscar los bancos que había en mi ciudad, ninguno era para niños y dije, bueno, yo voy a crear el mío. ¿Y qué edad tenías en ese momento cuando lo creaste? Cuando pasó todo eso tenía 6 años, pero cuando ya me puse en marcha tenía 7. ¡Wow! Pasó un año, o sea, como que ya tuviera mucha más experiencia. ¿Y cuál es el primer paso para crear? Entiendo que cuando me dices un banco, evidentemente no es un banco como una entidad gigante que está pues regulada por la superintendencia, algo así, ¿no? Pero ¿cómo es que empiezas a desarrollar esto y con qué modelo, con qué bases, digamos, financieras a grandes rasgos? De hecho, empezó como un juego. O sea, yo obviamente cuando inicié con mi proyecto no me puse a pensar en necesita tener un nombre o necesita tener personalidad jurídica o necesita tener varias de esas cosas. Porque cuando uno es niño, pues no sabe eso. Claro. Y, o sea, en mi cabeza lo único que yo tenía era niños trabajando y yo querer hacer un cambio. Entonces, ¿qué hice? Bueno, tuve la oportunidad de ser alcalde de mi colegio, de hecho, y eso me ayudó demasiado a poder hacer mi proyecto porque como alcalde, como niño, que me permitía tener un poco más de voz frente a mis compañeros. Ya no eras el niñito, qué bonito, no le hacemos caso, sino Exacto. que tenías un cargo, digamos, ¿no? Y eso me ayudó para poder hacer mi proyecto. Y entonces, nada, cuando era un niño, pues yo creo que si lo vemos desde la perspectiva de un adulto, se veía a un niño jugando a tener su banquito. Así como a veces los niños jugamos, no sé, a la cocinita o Claro, cosas así. claro. Igual. Pero poco a poco, ya con el tiempo, se empezó a armar una idea muy bonita y todo. Y decidí como que se convirtiera en una empresa formal, con personalidad jurídica. Hoy en día trabajamos bajo el modelo cooperativo. Entonces ya poco a poco y en el lapso del tiempo se fue constituyendo. Pero cuando dices que trabajas con el modelo cooperativa, o sea, ¿qué has hecho? ¿Has juntado una cantidad de personas que pagan una cuota y esa cuota, o sea, cómo funciona el tema para la gente que de repente no tiene tantas herramientas financieras en su día a día? Cuéntame como lo más básico posible cómo es el modelo. Ok, el modelo cooperativo es muy diferente al de los bancos, porque si bien es cierto, en los bancos los clientes son, bueno, no sé, los adultos y así, en el modelo cooperativo los clientes son los dueños. Yo no soy el dueño de mi proyecto. El dueño de mi proyecto, o los dueños, son los más de 7.000 niños que hoy en día son parte del Banco del Estudiante. Entonces, en el modelo cooperativo, los niños son parte de la institución, por ende tienen que aportar con un capital cuando inician su vida dentro de la cooperativa. Y es una entidad financiera, así como los bancos, como las cajas municipales, como cualquier otra entidad. Entonces, eso a mí me permite poder que sea mucho más social y sobre todo que en algún momento cuando yo me vaya o cuando yo decida retirarme de mi proyecto,
otro niño pueda tomar también la gerencia y poder continuar con el legado que estoy construyendo. Y tienes trabajadores, personal. Obvio, claro, tenemos 2 oficinas, una dentro de un mall en Arequipa. De hecho, este año vamos a abrir oficinas aquí en Lima junto con una empresa que nos está apoyando y estoy iniciando la expansión de mi proyecto a nivel nacional. Wow, ¿y qué la cooperativa para la gente que para ahí no funciona? Claro, un banco, por ejemplo, tú pones tu plata y te devuelve un interés de ahorro, a veces chico, a veces más. ¿Cómo funciona aquí? O sea, los niños están poniendo una cantidad, ¿es como una suerte de plazo fijo o pueden sacar la plata cuando quieran? ¿Cómo funciona? Es muy diferente al de los bancos de los adultos porque, en primer lugar, para nosotros la moneda no es el sol ni el dólar, es el residuo sólido. Las botellas, el papel, el cartón, todo lo que normalmente la gente considera basura y bota, esa es la moneda dentro del proyecto. O sea, como son niños, pues no generan dinero. Claro. No deben de trabajar. Entonces, ¿cómo van a ahorrar si no tienen dinero? La posibilidad y el que encontré en lo que nosotros votamos, la oportunidad para que los niños puedan generar dinero. Entonces, ¿cómo funciona? Los niños en sus casas reciclan todo lo que ellos generan. Nosotros, bueno, lo tienen que separar, lo traen al proyecto, nosotros lo pesamos, lo valorizamos y ese dinero se deposita a una cuenta con una tarjeta Visa, como los adultos tienen en cualquier otro banco. Hace unos años empecé a trabajar con Visa y ahora les emitimos tarjetas a los niños con las que pueden hacer compras en establecimientos comerciales, usar cajeros automáticos, como cualquier otro adulto. Wow, qué locura hacer esto a los 18 años. Este proyecto ha sido rebotado en muchos lugares del mundo, ¿no? Porque claramente es una noticia muy potente. Sí, de hecho he ganado varios premios internacionales, sobre todo porque de alguna manera siento que logré conectar la parte ambiental y la parte financiera dentro de un mismo proyecto, dentro de un mismo modelo y sobre todo logré no solo educar financieramente, lo cual es muy importante en nuestra sociedad, sino también logré incluir financieramente a niños, adolescentes y jóvenes que normalmente no están dentro del sistema financiero o que tal vez les tienen miedo. Claro, has logrado lo que muchos sueñan hacer y que mucha gente no logra en toda su vida. Tú lo has hecho a tus 18 años. Me tienta mucho saber cuál será tu futuro. Pero primero te quiero preguntar, literalmente has conectado tu propósito. O sea, tu propósito era ayudar a los niños y a la vez ayudar al ambiente, al medio ambiente, fomentando el reciclaje, la sostenibilidad. O sea, es realmente una de esas pocas veces donde un proyecto cierra el círculo casi de manera perfecta, ¿no? Sí, y de hecho fue sin realmente pensarlo demasiado. Para mí, mi propósito en ese momento cuando era un niño era ayudar. O sea, en mi mente yo me creía como un superhéroe y que podía ayudar a la gente. Y bueno, encontré en mi mundo una necesidad que era justamente este tema financiero. Y bueno, así fue como poco a poco se armó mi propósito de vida, se armó como esta idea en mí de saber a qué dedicarme y saber qué era lo que me movía por dentro. Porque creo que algo muy importante es que las personas sepan cuál es su propósito de vida, por qué están aquí en la Tierra Hay y gente que que no lo sigan descubre su nunca. corazón. Hay gente que no lo descubre nunca, lamentablemente. Exacto, entonces... Y tienes 18 años, ya saliste del colegio, estás ahorita estudiando en algún lugar, estás preparándote para entrar a una universidad, tal vez, vas a estudiar, no vas a estudiar, cuéntame cómo van estos pasos. De hecho, sí voy a estudiar, ya acabé la secundaria y me voy a estudiar a Inglaterra el próximo año. Aún no sé bien qué carrera, estoy entre comunicaciones, pero sí, mi futuro o lo que quiero es poder especializarme fuera para luego regresar a mi país y poder seguir continuando con este cambio, porque tengo muchas ideas. De hecho, ahora estoy constituyendo mi fundación antes de irme, pero la idea que tengo es que todo lo que haga, quiero hacer un grupo de empresas que sean sociales y cada una ayude a distintos sectores de la población, que para mí es lo más importante y es la razón de ser. ¿Y de dónde crees que te viene el compromiso de la responsabilidad social? ¿Alguien en tu familia? De repente, bueno, me has contado que viste esta realidad en Arequipa y te chocó bastante, pero ese compromiso de responsabilidad social, que hay empresas gigantes que a veces no lo cautivan de esa manera, ¿de dónde te viene? De hecho, fue en base a esa historia de cuando yo era niño. Yo siempre he sido muy sensible y de hecho una de las personas que me ayudó mucho, tanto también con la responsabilidad ambiental, es mi abuelita, porque mi abuelita es una persona que se puede quedar horas apreciando la naturaleza, si sea a través de una pantalla, o una persona que es muy sensible y trata de escuchar a las demás personas. Entonces yo cuando era súper pequeño, mis papás me mandaban con ella para que me cuidara y creo que ese tiempo con ella y escucharla y ver cómo ella no se hablaba con sus amigas y cómo era súper empática con ellas y cómo a mí también me trataba de ayudar a conocer la naturaleza, fue lo que se formó dentro de mí ese espíritu para ayudar a las personas. Esta pregunta que se la hago a los jóvenes, después de lo que me cuentas, generalmente los jóvenes tienen una visión del futuro como un signo de interrogación a veces, no sabe qué va a pasar, pero tú a los 18 años has hecho, digamos, el camino tan claramente que de verdad me da una curiosidad genuina saber qué planeas de tu futuro, qué esperas hacer. ¿Vas a Inglaterra, regresas, vuelves a Arequipa o al Perú? ¿Cuál es tu siguiente meta?
espero serlo todo, la verdad. O sea, para mí, hoy en día creo que vivimos en una sociedad y en un tiempo en lo que puedo serlo todo. Entonces, y eso es lo que quiero hacer. O sea, hoy en día estoy descubriendo una pasión dentro de la comunicación, pero tal vez de aquí unos años quiera volver al mundo financiero o tal vez quiera hacer algo distinto o tal vez quisiera, no sé, dedicarme al marketing o a la cocina o al modelaje o a la actuación. Pero siempre con una idea Pero, social. exacto, quiero que en todo lo que sea que yo haga tenga ese lado social. Y creo que hoy en día la mayoría de niños y jóvenes no tienen por qué pensar ser simplemente una cosa. Tal cual. Yo creo 100% que de podemos acuerdo. hacerlo todo en todo el tiempo que tengamos. Eso es algo muy bonito de tu generación, que tal vez a la generación de mi papá o de mi mamá les costaba un poco ver en sus hijos. Yo me acuerdo que de chico mi papá me decía, tú tienes que ser abogado. Y sí, puedes ser abogado, pero eso no es excluyente con ser otra cosa, como bien lo mencionas tú, ¿no? ¿Por qué Inglaterra? ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Qué te llama Inglaterra? ¿O de repente tienes una posibilidad, una beca? Cuéntame. Sí, de hecho tengo una beca en una universidad, la cual aún no puedo revelar. Y aparte, bueno, yo tuve una premiación allá en Inglaterra muy importante, conocí a muchas personas influyentes y bueno, en ese tiempo que estuve allá me encantó la ciudad y en ese momento dije, yo quiero estudiar aquí, ¿Dónde? entonces ¿Londres? en Londres. Y bueno, al final se pudo dar. Y estás bien con el inglés, y lo estás aprendiendo, ya lo Sí, dominas. estoy estudiando, me faltan unos cuantos meses, pero ya he hecho varias entrevistas en inglés. De hecho, hace poco grabé una serie que se estrena en enero, también en inglés. Entonces, Una serie yo de... creo, de adolescentes que están cambiando el mundo a través de la pandemia. Wow. La pandemia fue este momento en el cual tú tienes este disparador en que activas todo lo que estás haciendo ahora. No, fue mucho antes, pero esta serie trata de ver cómo muchos proyectos o muchas cosas a través de la pandemia se vieron afectados. En mi caso, a pesar de la pandemia, mi proyecto continuó adelante. Y creo que en el mundo de los negocios hay muchas empresas que se vieron obligadas a cerrar o muchas empresas que se estancaron tanto en una idea que no decidieron como que Claro. mejorar en base a la pandemia, O que fue una gran adaptarse, necesidad. ¿no? Que es lo que Exacto, toca. adaptarse, que era lo que en ese momento nos tocaba. En mi caso, traté la manera de cómo sobrevivir y cómo adaptarme y traté de incluir mucho la parte financiera con la tecnología, traté de incluir mucho cómo no poner en riesgo la vida de los estudiantes porque no se sabía cuánto tiempo vivía el virus dentro de los residuos. Claro, Entonces, claro. todo eso se trata de ver en esta serie. A los 18 años, cuando te pregunto en el futuro, más allá de tu carrera laboral o artística, cuando le quieres demostrar o quieres, digamos, ser un ícono para los niños que vienen atrás tuyo y que de repente ven en ti a un modelo, ¿cómo los quieres inspirar? ¿Cómo crees que ellos pueden sentirse inspirados a través de tu trabajo? Yo creo que pueden sentirse inspirados en mí a través de ser uno mismo y ser fiel a lo que uno cree. O sea, personalmente no creo que uno tenga que luchar por el hambre si es que no le nace. Creo que parte de ser un adolescente, un joven, o parte de lo que yo quiero es que las personas se puedan descubrir a sí mismos Claro. a través de sea lo que les mueva, pero que siempre traten de entender de que hoy en día, no solo en las empresas, sino en nuestra vida, no podemos simplemente buscar un beneficio propio. Hoy en día muchas empresas se han visto obligadas a, antes, ¿qué hacían las empresas? Buscaban generar ingresos o recuperar el ingreso del capital que le dieron los inversionistas a costa de lo que fuera, a Ujú. costa de dañar el planeta, a costa de dañar a las Sí, personas. correcto. Eso hoy en día ya no es factible. Y también como seres humanos tenemos que entender lo mismo. Ya no es factible simplemente buscar un beneficio propio. Tenemos que trabajar mucho en buscar un beneficio por la sociedad. Porque el país es de todos nosotros, de ti, de mí, de Claro. todos los que estamos aquí. Y por ende, todos podemos o tenemos la oportunidad de hacer un cambio y debemos hacerlo. Y hablando del beneficio propio, ¿no te pasa que a veces al estar tan preocupado de manera social, en ayudar a las personas de tu ciudad o de repente en salir adelante con esta idea de siempre ayudar a la gente, te abandonas un poco tú mismo, el lado personal, el lado amical? No sé, eres muy chico, todavía 18 años, de repente dejas de lado unas cosas de un niño de tu edad. Sí, tienes un buen punto. De hecho, personalmente, bueno, algo muy personal es que durante mucho tiempo las personas me decían que estaba perdiendo mi infancia. En su momento no les creí, pero hoy en día puedo decir que es cierto. Siento que he perdido gran parte de mi infancia porque inicié cuando tenía 7, hoy en día tengo 18, o sea, son Eres varios un empresario años. de hace casi 10 años, tienes Sí, 18. y claro que fue difícil, pero era lo que me tocaba en ese momento. O sea, si yo no lo hacía, ¿quién lo iba a hacer? La respuesta, tal vez nadie. Tal vez Entonces, la palabra no es perdido, sino que has tenido una infancia diferente. muy diferente. Exacto. Creo que esa es la palabra. Y fue muy diferente y sí tuve que sacrificar mucho porque, o sea, obviamente ser un emprendedor social es muy complicado. Ser un empresario, en verdad, o hacer algo distinto en nuestra sociedad es Claro. muy difícil. Pero es mucho más difícil cuando eres un niño, cuando eres un joven.
en una sociedad en la que normalmente no nos escuchan o en una sociedad en la que nos tratan de, a todos, tratar de educar de la misma manera. Claro, como un Todos con el molde. mismo corte de cabello, Así es. todos con la misma vestimenta, todos con el mismo pensamiento. Y eso obviamente no está bien. Y claramente tú rompes el molde Y en todo lo que has obviamente mencionado, en además. todo lo que he Está mencionado. súper bien, claro. Entonces, obviamente que eso para mí fue muy difícil y sobre todo para hacer este proyecto. O sea, no te voy a contar la cantidad de veces que me ha dado ataques de ansiedad o de pánico, tiempo en los que estuve muy, muy mal, porque obviamente no es fácil, pero siento que vale la pena. ¿Y cuándo siento que vale la pena? Cuando conozco las historias de los niños que me motivan y que me demuestran que mi proyecto les ayudó a tener algo que llevarse a la boca, Claro. a poder continuar con el colegio. Eso para mí es la razón suficiente y el motivo suficiente para continuar con ¿El mi requisito es que sean niños para entrar a la cooperativa? ¿No pueden entrar adultos? Sí, exacto. Wow. Niños entre los 7 hasta los 29 años. Niños, adolescentes y jóvenes. ¿Y por qué? Porque siento que ellos aún pueden cambiar su manera de pensar. Creo que los adultos no. Creo que ellos ya tienen una manera muy dañina de pensar en base a la sociedad. Pero los niños no. Yo confío mucho en la juventud, en los niños, y siento que ellos aún pueden cambiar su manera de pensar y ser un nuevo modelo de ciudadanos que sean responsables con ellos mismos, que es muy importante, que sean responsables con el medio ambiente y con el prójimo. Claro que sí. Algo que me llama mucho la atención y que te lo quiero preguntar es, ¿cuáles han sido las barreras burocráticas con las que te has golpeado? Porque claro, un niño no puede sacar así nomás una tarjeta de crédito, no puede sacar, qué sé yo, un montón de trámites para empezar una empresa, probablemente. No sé si pueda registrar o constituir una empresa en una notaría o ir a registros públicos. ¿Cómo hacías? Exacto. Es una muy buena pregunta. De hecho, en la parte documentaria y en la parte de formalizar mi proyecto, ser un niño fue mi mayor problema. Incluso yo estuve pensando en emanciparme a los 14, 15 años. Claro. El proceso de emancipación, para los que no saben, es cuando un niño decide hacerle un juicio a sus padres en el que ellos aseguran que pueden mantenerse por sí solos para que ya puedan ser adultos legalmente. Está en el Código Civil, está regulado. ¿Es Exacto. cierto? Entonces, de hecho, yo estaba pensando hacerlo a los 14, 15 años. Y no lo hice porque siento que le quitaba vivir la experiencia completa de ser un niño. De hecho, cuando yo era muy pequeño, yo odiaba ser un niño. Hoy en día, en verdad, agradezco haber sido un niño porque eso me ayudó a poder a no perder ese sentimiento que un niño tiene. Y como tú mencionas, tuve muchos problemas al momento de formalizar mi proyecto. De hecho, cuando inicié, le tuve que pedir a mi hermana que sea la gerente general de mi proyecto porque ni mi papá quería, ni mi mamá, ni nadie de mi familia. Entonces ella dijo, es solo firmar, ¿verdad? Yo dije, sí. Entonces, así ella aceptó. Una mentirita piadosa, ¿no? Porque Exacto. ser gerente general es toda la responsabilidad en esta persona. Ella, de hecho, su carrera no tiene nada que ver. Ella es ingeniera geóloga. Entonces, no tiene mucho que ver con mi proyecto. Pero sí la necesitaba para las firmas y todo. Y darle como una carta poder para que ella te pueda dar o una carta poder a ti, o alguna manera en la cual puedas manejar algo más, ¿no? Yo, como niño, nada. Claro. Como niño no se Ni puede hacer siquiera nada. eso. Entonces, ya, bueno, el año pasado, en diciembre, cumplí 18. Y debe Al haber día sido- siguiente fuimos a la notaría. Mi hermana no vivía incluso en Arequipa. La tuve que llevar para firmar y hacer todo el cambio de los papeles. Y ahora oficialmente ya soy gerente general de mi Y proyecto. imagino que para ti el DNI ha sido la liberación burocrática, entre comillas, para poder tú mismo ejercer tus propias ideas, ¿no? Sí, o sea, me permitió en verdad poder hacer muchas más cosas porque ser un niño también me complicó, o que mi hermana sea la gerente también me complicó muchos convenios o muchos otros Claro, otras claro. A la hora de cosas. firmar, pues tiene que, ¿por qué tu hermana y no tú? Y tenías que explicar Sí, todo ese entonces tema, era ¿no? como que Para ir muy cerrando, engorroso. ¿qué dicen tus papás de tener un hijo que es un niño adulto, o un niño empresario, o un niño incluso emprendedor social? ¿Cómo lo llevan? Debe ser un orgullo, pero por otro lado también debe ser algo muy distinto con el que no todos los padres necesariamente saben manejarlo fácilmente, ¿no? Justamente creo que aún están aprendiendo cómo manejarlo. O sea, en verdad creo que a nadie le enseñan cómo ser padres. Y creo que en mi caso, mis papás, cuando yo empecé a crecer, bueno, yo empecé a viajar solo a mis 8 años. Mi primer viaje fue a Turquía cuando yo tenía 8 y viajé solo. ¿Cómo solo? O sea, literalmente solo. Pero eso no se puede en el avión, ¿o No sí? sé, o sea, solo totalmente me refiero a sin mi papá, sin mi mamá. Pero con una persona de... No, o sea, bueno, dentro de las aerolíneas hay un modelo llamado un menor sin acompañante. Claro. Entonces se contrata ese servicio, pero yo viajaba solo. A Europa te fuiste solo. A Inglaterra viajé solo, a Nueva York viajé solo, pero mi primer viaje fue a Turquía cuando yo tenía 8 y viajé solo, porque solo me pagaban mi pasaje a mí. Y obviamente como padres a veces no te dejan ir a la esquina y mis papás también estaban muy desesperados
y yo tuve que hablar con ellos, les tuve que hacer una presentación y todo súper lindo. A los 8 años. Para decirles que me dejen viajar porque era una oportunidad para mí. Yo creo que ahorita no estaría aquí y no hubiera logrado todo lo que he logrado si no hubiera viajado o si mis papás no me hubieran permitido viajar a esa Pero edad. el riesgo de llevar a un niño de 8 años, ¿quién era Obviamente. quién era la persona que estaba detrás haciéndose responsable de ti? La organización del evento, del concurso, obviamente ellos se hacían cargo, pero obviamente que yo me moría de miedo. O sea, no te voy a negar, yo lloraba todas las noches porque extrañaba mi casa, extrañaba a mi papá, Aparte a mi es un mamá, vuelo de porque 12 tenía horas, o sea, 8 no estás años. yendo de Arequipa a Lima, es una Y locura. era la eso. primera vez que me subía a un avión y para mí era como... Y de hecho, o sea, para mí fue como una experiencia totalmente nueva y sabía que tenía que hacerlo. Entonces, ¿Y dónde dormías? ¿Cómo? en un hotel, obviamente. ¿Tú todo- solo? Solo. ¿En un cuarto? Sí. 8 años. Durante varios años fue No tiene así. ningún sentido lo que me estás diciendo, que me parece increíble. O sea, mi hijo va a cumplir 7. Es que creo que yo ya lo normalicé tanto que no Claro, entiendo cómo mi hijo va a todos cumplir estamos 7 y por eso normalizados. me sorprende tanto porque yo a mi hijo no lo dejo ni siquiera bajar del ascensor a la recepción solo. Pe. Porque no hay forma, porque se apaga el ascensor y mi causa haría tremendo escándalo. Entonces, que has cruzado el Atlántico hasta Turquía solo y aparte imagino el ejercicio de desprendimiento y de dudas que deben haber tenido tus padres, debe haber sido muy duro para ellos también. Mi papá me reveló hace poco que no podía dormir, estaba en la aerolínea viendo en qué parte estaba mi avión y todo. Y obviamente esa edad yo no tenía celular, era como que muy complicado, me dieron una tablet para tratar de comunicarme, pero ¿me entiendes? O sea, en verdad eran tiempos distintos. ¿Y o cuánto sea, tiempo estuviste ahí? Estuve como una semana, entonces fue muy, muy fuerte. Claro, para tus papás tú debes ser ahorita una especie de persona como de mi edad, 40 años, ya emancipado total y tiene un banco y ya de repente vendrá a dejar frutas y de repente ayudarnos un ratito en alguna cosa, pero nada más, ¿no? O sea, yo creo que mis padres aún no saben cómo funciona la dinámica conmigo, ¿sabes? O sea, Hecho. pero estamos ahí, o sea, mis papás, bueno, mi historia con cada uno de ellos es muy distinto y muy... hemos pasado por muchas cosas, alguna vez también lo mencioné en algunas entrevistas, pero hoy en día creo que les agradezco mucho porque tal vez no he tenido los padres que hubiera querido, pero sí creo que he tenido, y estoy seguro que he tenido los padres que necesitaba para ser la persona que hoy en día soy. Buenísimo. Eso a mí me encanta hoy en día pensarlo y me di cuenta en terapia, de hecho. Pero me sirve mucho porque sí, o sea, mis padres por mucho tiempo ha sido como una historia muy, muy distinta y de muchos conflictos. Pero creo que todo eso a mí me ayudó a hoy en día estar aquí y hoy en día poder haber hecho todo lo que he logrado y seguramente todo lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Genial. Para cerrar tan increíble historia y tan inspiradora, me gustaría que le puedas dar un mensaje a la gente que te está viendo, a los chicos que te están viendo, de hecho, y a toda la gente de Generación 30, a pesar de que tú tienes Generación 18, que nos puedas dar un mensaje sobre cómo les podrías alcanzar a ellos una palabra de motivación o de inspiración para que puedan también salir adelante de la manera en que lo has hecho tú. De repente no tan radicalmente, pero de alguna manera también sentirse pues, posibles emprendedores, ¿no? En verdad, lo único que creo que es importante es ser valientes. Ser valientes en una sociedad en la que si quieres hacer algo distinto, quieres destacar, necesitas ser muy valiente para salir de ese molde y de esa caja en la que la sociedad nos trata de meter. Y en verdad, lo único que creo que es importante es ser uno mismo, ser fiel a sus ideales, ser fiel a tener una razón y tener valores. Creo que muchas personas en nuestra sociedad viven sin valores y me refiero a que tú crees tus propios valores, en lo que tú estás de acuerdo, en lo que tú no estás de acuerdo y creo que eso te va a ayudar a ser una mejor persona para nuestra sociedad. Y en verdad no tienes que crear la llanta o inventar la pólvora o hacer algo distinto o muy revolucionario para realmente hacerlo. Muchas personas creo que a veces se buscan o están mucho en busca de nuevas respuestas, cuando tal vez lo que necesitamos es crear nuevas preguntas. Y esto a lo que va es que cada uno tiene su camino, síganlo, y en verdad estoy seguro que nunca es ni muy temprano ni muy tarde para hacer algo por nuestra sociedad, por el medio ambiente y por nosotros mismos. Buenísimo, José. Muchísimas gracias. Una historia increíble. Qué gusto poder compartir con una persona que tenga las ideas tan claras siendo tan joven. Y estoy seguro que tú que me estás viendo de Generación 30 estarás pensando lo mismo y estarás muy atento a la siguiente historia que te traeremos muy pronto. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Esto es Generación 30. Historias que inspiran. Una iniciativa de AFP Integra.